Buenos días muchachos, ¿cómo van? Bien. ¿Por qué hay tan poquita gente ya? ¿Sí? Ah, bueno. Bueno muchachos, entonces les voy a promocionar un pequeño curso, ¿cierto? ¿Qué les puedo contar? No sé si les he hablado de este curso antes. Sí, este curso yo lo estoy tomando también y pues digamos ayuda a identificar como más las costumbres que uno tiene con respecto al aprendizaje. ¿Sí? Una de las cosas que uno tiene malas costumbres es lo que hablan... Ay Dios, que... Dios santo. ¿Será que va a abrir? Ah, ya. Entonces muchachos, vamos acá. Este curso se llama Aprendiendo a Aprender o How to Learn to Learn. Cómo aprender a aprender. ¿Sí? Entonces muchachos, en este curso ustedes, por ejemplo, bueno, la primera semana no es que pues hable tan gran cosa. Sí, habla sobre pues, conceptos generales del aprendizaje. Hablan de dos tipos de aprendizaje, el modo difuso y el modo enfocado. ¿Sí? El modo difuso es cuando usted cómo aprende cuando está haciendo alguna actividad física o está en la ducha o está haciendo algo que no está, pues digamos, usted sentado concentrado. Y está el modo enfocado, pues que es el aprendizaje que usted habla cuando ustedes están, pues digamos, concentrados. Bien, entonces esas son definiciones. Lo importante viene aquí, con estas dos semanas, la semana 2 y la semana 3. En la semana 2 hablan acerca de los conceptos de fragmentación. ¿Sí? No sé si les mencioné eso en clases pasadas. La fragmentación. Entonces, ¿en qué consiste, muchachos? Yo les puedo hacer por acá un dibujito, ¿sí? Para mostrar, para ilustrarles eso, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste? ¿Sí? Básicamente. Entonces, muchachos, por ejemplo, cuando ustedes están aprendiendo, digamos, por ejemplo, en simulación computacional. En simulación computacional, por ejemplo, vemos los generadores, ¿se acuerdan? Vimos los generadores. Y vemos otro concepto que vamos a ver hoy que son unas pruebas, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? ¿Sí? Esto, cuando usted está, digamos, en el aprendizaje, ¿cierto? Esto es un concepto, ¿sí? Realmente es un concepto muy centrado y esto también es un concepto, ¿cierto? ¿Qué pasa con lo que uno hace con la fragmentación? Uno se concentra es en aprender conceptos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo se genera el conocimiento? Cuando usted empieza a generar relaciones, y esa relación es el contexto, ¿sí? Ejemplo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ustedes cómo crean estas relaciones a partir de la práctica, ¿sí? Es como uno une conceptos, ¿sí? Entonces, los cursos difíciles se pueden enfrentar de esa manera, que es lo que hablan en la segunda semana de ese curso, ¿sí? Bien, ¿cómo usted adquiere los conceptos? Pues hablan acerca de que los conceptos usted lo adquiere en el modo enfocado, ¿sí? Cuando usted está estudiando. En el modo enfocado, ¿cierto? Recomiendo una técnica que se llama Pomodoro, ¿la han escuchado? Consiste en 25 minutos de trabajo, ¿cierto? Y 5 minutos de descanso. Se repite 3 veces y en la cuarta vez el descanso es de 20 o 25 minutos. ¿Por qué recomiendan esta técnica? Porque nuestro cerebro requiere algo de descanso para empezar a crear conexiones, o sea, para crear el contexto entre los diferentes conceptos, ¿sí? Entonces, a esto se refiere pues el concepto de fragmentación. Yo lo estoy aplicando y realmente es muy muy útil. Lo estoy aplicando también en el diseño de evaluaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que por lo general, cuando ustedes le evalúan, ¿qué evalúan? Evalúan la memoria, ¿cierto? Es si usted tiene grabado esto. Pero ¿qué pasa? La memoria es distinto del conocimiento. ¿Por qué? Porque la memoria es distinta que el conocimiento. Exactamente, darle usted análisis y capacidad de contexto a lo que usted sabe. La memoria es solo recordar y no y ya, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Ustedes, por ejemplo, más adelante van a ver, por ejemplo, van a ver generadores en otras
distribuciones, ¿cierto? Eso viene la tercera parte de esta primera parte, distribuciones. ¿Qué pasa con esto? Usted va a poder, si usted entiende todo esto, va a poderlo relacionar con las pruebas y poderlo relacionar con los generadores que nosotros vemos. Ese es el chiste, ¿sí? De esa manera, pues en el curso explican que uno cómo puede generar conocimiento de forma eficiente. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué evita esto? Algunos males que uno suele tener. Primero, pasar horas y horas estudiando, ¿cierto? Realmente en el curso hablan de que cómo es la efectividad del aprendizaje. Esto es tiempo y esto es una efectividad, ¿cierto? Realmente es una gráfica así. ¿Qué pasa? Si usted pasa mucho tiempo estudiando, ¿qué pasa? ¿Qué creen que pasa? Es repitiéndose y repitiéndose lo mismo. ¿Qué creen que pasa? Se memoriza, ¿cierto? Pierde el enfoque, como ustedes dicen, ¿sí? Y eso es lo que le pasa a muchas personas que he detectado, sobre todo que algunos lo vi con el curso de complejidad, y él detecté que después de pensarlo mucho pasa mucho eso, que ustedes le hacen, y llega un punto en que ustedes memorizan. Claro, ¿qué pasa? Aquí usted se aprende los problemas de memoria. ¿Qué pasa cuando cambia algo el profesor en el examen? No son capaces de realizarlo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo recomiendan en el curso enfrentar esto? Primero aprenda, ¿cierto? Primero aprenda los conceptos, ¿cierto? Con ejercicios fáciles, ¿sí? Pero no pase mucho tiempo en esta etapa. Simplemente aprenda el concepto, ¿sí? Y segundo, con ejercicios difíciles, aprenda el contexto. ¿Por qué? ¿Qué características tienen los ejercicios difíciles? ¿Sí? Un ejercicio fácil, por ejemplo, usted puede ver el conocimiento de un curso de la siguiente manera. De ver el conocimiento del curso de la siguiente manera. Usted puede ver el conocimiento del... Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se borró. Cara. Control Z, control Y. Ah, ya, ahí pasó algo. Ah, ya que fue el problema. Control Y. Listo, ya sé qué hacer. Ajá. Qué raro esto. Bueno, en fin. Entonces, algo se descuadró, pero no importa. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que cuando usted quiere, ¿cierto? Primero aprender, ¿cierto? Los conceptos con ejercicios fáciles o a partir de los libros, ¿sí? Eso es lo que recomiendan ellos. Y segundo, generar conexiones con ejercicios difíciles. ¿Por qué recomiendan este método, cierto? Digamos que este método les puede servir mucho en simulación. Porque es que si ustedes hacen un ejercicio fácil, supongan que ustedes tienen un conjunto de conceptos, ¿sí? Digamos que estos son los generadores, estos son las pruebas, esto es otra cosa, ¿cierto? ¿Qué pasa con un ejercicio fácil? El ejercicio fácil se te va a concentrar en un concepto. ¿Qué pasa con los ejercicios difíciles? Los ejercicios difíciles te obligan a generar relaciones, ¿sí? Y realmente así es que se genera conocimiento. Yo estoy tomando este curso también por eso, pues también para mejorar el tema pedagógico y también pues porque quiero estudiar doctorado. Entonces, ¿cuál es la mejor estrategia de hacer un doctorado hoy en día? Realmente generar conocimiento nuevo, un concepto nuevo es complicado. Realmente generar un concepto nuevo requiere años, ¿sí? Pero uno requiere hacer algo. Entonces, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, pues tengo conceptos en mi cabeza, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Uno genera una relación nueva, ¿sí? Relacionar dos cosas que aparentemente no están relacionadas. Eso es lo que está teniendo éxito pues ahora de generar conocimiento nuevo. Eso es lo que se hace. Por ejemplo, les muestro, no sé si la tengo la oportunidad de volver a editar, pero por ejemplo, red neuronal, no se han escuchado de ella. Es un concepto, ¿cierto? Cualquiera. Resulta que a alguien se le ocurrió, ¿cierto?, unirla con un concepto que es la división del trabajo. Ya les voy a explicar por qué.
Estos son cosas totalmente diferentes. Pero a alguien se le ocurrió crear una relación, ¿cierto? De aquí nació el Deep Learning, ¿sí? El Deep Learning básicamente es coger las redes neuronales y especializar, cada una especializarla en una parte del problema, eso en resumen, ¿sí? Por ejemplo, usted tiene, digamos, el reconocimiento de una imagen, ¿cierto? Digamos una fotomulta, que es como lo clásico. Usted ve el carro ahí, ¿cierto? La placa, todo eso. Aquí está el carro. Bueno, eso no sé si se ve bien. Eso es un carro. Si usted hiciese una red neuronal, ¿cierto? Si hiciese una red neuronal, le entrenaran los pesos a eso, será una red neuronal muy grande, muy compleja. Entonces, ¿qué pasa? El problema se divide en varios problemas. ¿Cuál es el primer problema? Identificar dónde está la placa. Para eso se hacen cuadrículas. Entonces, hacen una red neuronal que se encargue de identificar solo esa parte. Y luego, cuando se indica dónde está la placa, hay otra red neuronal que se encarga de sacar el número de la placa. ¿Sí me siguen? Entonces, eso es la división del trabajo, o sea, dividir los problemas. Algo que no está pues directamente relacionado, a alguien se le ocurrió y propuso el Deep Learning. ¿Sí? Eso es lo que se hace actualmente, relacionar conceptos. Y eso es lo que habla aquí en el curso de la fragmentación. ¿Sí? Me pareció muy útil esta unidad. Y en la semana que voy, bueno, ya la otra semana ya hago la semana 4. Y la semana 3 habrá acerca de la procrastinación y memoria. Yo les pregunto a ustedes que ¿ustedes procrastinan mucho? Sí. Entonces ahí hablan acerca de los motivos de la procrastinación. Yo también sufro de eso mucho. Y es inconsciente a veces. Por ejemplo, me pasa, no, voy a trabajar en mi tesis, que por cierto estoy en la segunda continuación. Yo no quiero salirme de ahí. Bueno, es que ha sido poco, me metí en un tema que no me di bien también, fue culpa mía. Fue importante por eso hacer un buen anteproyecto. ¿Qué pasa? A mí me pasa que yo empiezo a trabajar y de repente, digamos, no, un momentico voy a revisar Facebook, por ejemplo, y resulta que hay una noticia, no sé, 10 personas infectadas con sarampión en Venezuela. Y cuando menos pienso, ha pasado una hora y estoy leyendo artículos en Wikipedia sobre qué es el sarampión. ¿Sí me siguen? ¿No les ha pasado? O de repente, usted no, quiero ver un video de música, ¿sí? Quiero escuchar música y uno se va a YouTube. No normal. Y resulta que en la propaganda le aparece usted, ahorita son propagandas políticas, pero normalmente es la propaganda, digamos hay una propaganda que a usted le llama la atención y usted se ve ese video. Y ese video lo lleva a otro video y luego lo lleva a otro video y luego llega a otro video y usted termina una cosa totalmente diferente. A mí me pasa mucho eso. Entonces, por ejemplo, ¿por qué se origina la procrastinación? Lo que explican ahí. Lo que pasa es que cuando inicia una tarea que no es agradable para uno, se produce un dolor físico. Entonces, ¿uno cómo trata de aliviar ese dolor físico? Haciendo otra cosa. O sea, estudiar simulación, estudiar cualquier otra cosa, da dolor físico. ¿O no? ¿Sí? Cuando usted se sienta a estudiar, usted trata de escapar de eso porque es que le da dolor. ¿Sí? Es un dolor. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hablan un poco de cómo manejar eso. Lo primero es, ¿cómo piensan que se debería manejar la procrastinación? Exactamente. Pero no por metas. De hecho, a uno le da dolor pensar en el producto. ¿Sí? Ahí hablan un poco de mejor hablar de pensar en el proceso. ¿Qué es el proceso? Por ejemplo, ¿cuál es el producto de este curso? Ganar, ¿cierto? Pero uno piensa en todo lo que toca hacer y qué produce. Pereza, eso es cierto, porque estamos hablando de 3 talleres, estamos hablando de 2 parciales, estamos hablando de un proyecto final. Aquí recomiendan en su lugar pensar en el proceso. ¿Cuál es el proceso? Pensar en qué es lo que tienes que hacer día a día, ¿sí? Sin pensar en el objetivo. Obviamente está programado para el objetivo, pero tú lo que piensas día a día es lo que tienes que hacer, más no a dónde quieres llegar, ¿sí? Y eso es mucho más eficiente. Y también una segunda cosa que estoy aplicando y que me funciona muy bien es la lista de tareas en la noche, porque aquí hablan de una cosa que llaman los zombies mentales. ¿Qué creen que es un zombie mental? No, eso no es un zombie mental. Tampoco. Es lo que ustedes hacen sin pensar, vestirse. Usted necesita pensar para vestirse. O sea, ok. Mal ejemplo. Usted tiene que pensar para cepillarse los dientes.
Tiene que pensar que voy a hacer así o cómo es cuando está cepillando los dientes. Son acciones automáticas, ¿sí? O por ejemplo, para ustedes montar cicla tienen que pensar cómo colocar los pies y moverlos. Eso es automático, ¿sí? Y los que manejan carro o moto tienen que pensar cómo manejarlo. Pero eso ya llega a un punto en que usted ya no piensa más. Usted simplemente la usa y está pendiente. Pero cuando usted está pendiente, usted ve un carro que viene, usted tiene que pensar cómo frenar. Usted lo hace ya. A eso se le llaman, muchachos, a eso le llaman los zombies. A eso le llaman los zombies mentales. Entonces, una de las cosas para manejar la procrastinación es ayudarte con tus propios zombies. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La noche anterior, hacer una lista de tareas de lo que tienes que hacer el otro día y ponerle una hora límite. Entonces, ¿qué pasa con eso? Lo que hablan ahí es que eso hace que tus zombies mentales trabajen en esas tareas y tú las hagas, empieces de forma automática. ¿Por qué? Porque iniciar una tarea es una de las cosas más difíciles que existen, ¿o no? Iniciarla. El problema, a mí me cuesta mucho iniciar tareas. No sé ustedes. ¿Qué es iniciar una tarea? No, hoy tengo que estudiar para simulación. ¿Cuál es el problema realmente? Iniciar el estudio de simulación. Porque una vez que tú arrancas, ¿qué pasa? Pues uno puede continuar. ¿Sí? El problema más grande es arrancar. Entonces estas 3 semanas me han resultado especialmente útiles, estas 2. Yo luego les contaré qué habla esta última semana. Pero esta semana me ha resultado especialmente útil. Les recomiendo el curso para las personas que sienten que tienen problemas y que le dedican el tiempo, o sea, le sacan en las ganas y el tiempo a esto. Muchas veces es como lo enfrentan, más no enfrentarlo, ¿sí? Entonces, muchachos, este curso me ha gustado mucho y pues por eso abrí este paréntesis para eso. ¿Tienen alguna pregunta? Antes de iniciar con simulación. ¿Cuántas semanas? 4. Y básicamente los videos son muy cortos. Realmente no uno dedica más de 1 hora a la semana. Es un curso muy corto. Y los quizzes lo ponen a pensar a uno bastante. ¿Sí? Sí, los quizzes son interesantes. Yo les recomiendo que lo tomen. Eso les puede ayudar a ustedes, digamos, a sacar mejores notas. Aunque ya es un poco tarde, porque ya están adelante. Pero pues promedio puede levantar, ¿o no? ¿Es que casos perdidos? Yo no sé, yo he visto que los estudiantes después de sexto semestre pierden el brillo en los ojos. Uno habla con los estudiantes de bajo semestre y tienen bastante ilusiones. Llega un punto después de cierto algún curso que pierden ese brillo en los ojos, no sé por qué. No sé cuál es el nombre del curso, pero bueno. Yo no sé qué curso aquí los cambia ustedes. ¿FAD? ¿O FLP? Bueno, entonces muchachos, bueno, hice este pequeño paréntesis, espero les sirva de algo. Y pues ya ahora